Buenas noches. Qué bueno vernos de nuevo con ustedes aquí en Mesa de Opinión. Siempre gracias por permitirnos compartir con ustedes estos minutos para ocuparnos de lo que concierne a todos, de los aspectos que tienen que ver con la vida del país, por supuesto también de la comunidad internacional de vez en cuando. Hay una institución bien importante que es la institución notarial. Los notarios dan la fe pública, tan indispensable en una sociedad. Por eso mi invitado esta noche es Germán Bolívar, notario de Funza, con quien vamos a conversar sobre estos temas. Bienvenido a mi programa. Doctor Ricaurte, muchas gracias por su gentil invitación en un escenario tan propicio para que la comunidad se entere qué hace el notario, para qué está el notario y cuál es el vehículo que puede solucionar muchos problemas de la comunidad en materia de propiedad, en materia de sus actos notariales propios, en materia de cómo soluciona sus problemas familiares. Uno a veces da por evidentes algunas cosas de las cuales no se ocupa. Uno camina por un fenómeno natural, uno habla porque se trata de una facultad extraordinaria del ser humano, pero no se pregunta, no razona generalmente sobre la gran importancia que tiene, por ejemplo, el hecho de que el ser humano hable con relación a los otros seres vivos. Eso para significar que las notarías son bien importantes y quiero que empecemos por recordarle a los televidentes por qué la importancia de los notarios en Colombia. A ver, doctor Ricaurte, sí, evidentemente la función notarial es tan importante y tan antigua como nuestras instituciones jurídicas. Las notarías han existido toda la vida. En una historia anteriormente, en la época de los griegos, eran los escribas. Ajá. Los escribas en ese entonces daban la fe pública como testigos excepcionales y eran personas que eran inmaculadas, eran personas que debían de ser cristalinas en sus actuaciones. Hoy en día. Excuse que lo interrumpa. Hoy en día, como usted de pronto lo iba a decir, ¿es así en Colombia o no encontramos esa rectitud y dijéramos, la confianza máxima que debe uno depositar en un notario? Mire que las recientes encuestas que se han hecho frente a la credibilidad de las instituciones, de la institucionalidad colombiana, de las organizaciones públicas y privadas, incluidas las notarías, resulta, doctor Ricaurte, que las notarías tienen un porcentaje de confiabilidad altísimo, aproximadamente un 80% de favorabilidad. En la última encuesta que realizó la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, se ubicaba como la tercera institución de más credibilidad, entre otras, porque es que para acceder al cargo de notario público, como lo manda y lo ordena la Constitución Política, la Constitución del 91, en su artículo 131, determinó y ordenó que los notarios debían de ser nombrados por concurso público de méritos, pero un concurso bastante exigente, en la cual se pasan a unas etapas previas antes de su nombramiento. Fíjese que eso es un buen ejemplo que ha debido seguir la Constitución no solamente para el caso de los notarios,
sino, por ejemplo, para seleccionar los magistrados, para que no hubiese una justicia politizada, debieran ser cubiertas esas vacantes por un estricto concurso de méritos, como lo son los notarios, con el resultado que usted está advirtiendo, ¿no le parece? Claro, doctor Ricaurte, es que usted ha dado, pues, obviamente, en una realidad que se siente y que hay un vacío. Realmente, pues, los funcionarios de los altos directivos del Estado, de las ramas judicial, de la rama ejecutiva, deben de ser nombrados con las más altas calidades. Entre otras, doctor Ricaurte, el Consejo Superior de la Carrera Notarial está integrado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, por el presidente del Consejo de Estado, por el Procurador General de la Nación, por el Ministro de Justicia, quienes son los mismos que entrevistan de manera personal a cada uno de los aspirantes que previamente han pasado el examen de conocimientos. Eso debiera ser, por ejemplo, con el Consejo Nacional Electoral, que sus miembros los postulan los partidos políticos y lo elige el Congreso. Me pregunto yo qué imparcialidad puede haber con un Consejo Nacional Electoral elegido en esas circunstancias. Pues bien, es un magnífico ejemplo lo que ha pasado con los notarios. ¿Cuántos notarios hay aproximadamente en este país? Aproximadamente en toda la geografía nacional 950 notarios. Es decir, no hay un notario en promedio por cada municipio. No, la mayoría de notarios donde hay pluralidad notarial los hay en las capitales de departamento. Ya en los municipios claro. Varía, pero regularmente los municipios hay solamente un notario único. Pero entonces, como son solamente unos 950 y son 1.103 municipios, indicaría que todavía hay algunos municipios en el país que no tienen notario. Hay municipios que no tienen notario, pero por las mismas circunstancias, por la cercanía geográfica y las circunstancias sociales. Así entonces el notario cercano asume las funciones de las necesidades de la comunidad de ese entorno social. Inclusive los últimos notarios hace 3 años aproximadamente fueron nombrados en las zonas de conflicto social por la guerra armada interna que se está produciendo, y entonces donde no había notarios en esas zonas, ya el gobierno nacional procedió a nombrar los primeros notarios, como el Caquetá, en el Magdalena Medio, en los Montes de María, cercano a esos fortines que anteriormente eran de personas que estaban al margen de la ley. Uno sabe que si va a hacer una escritura para transferir una propiedad, pues tiene que ir a una notaría. Uno sabe, por ejemplo, que si da un poder, pues tiene que autenticar su firma ante un notario, y eso para decir algo de las tantas veces que tenemos que recurrir a las notarías. Le preguntaré a mi invitado Germán Bolívar que nos dé un listado de lo que debe dar fe el notario para seguridad de las actuaciones de los colombianos. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión. Me encuentro con Germán Bolívar, notario de Funza, tocando el tema de los notarios, de quien dan la fe pública, y le había dejado planteado, después de dar unos pocos ejemplos de lo que hacen los notarios, de cuándo tenemos que recurrir a las notarías que a propósito viven llenas, saturadas, que nos recuerde en qué casos tenemos que acudir ante ustedes, en otras palabras, qué tanto hacen los notarios
para dar fe pública y en consecuencia garantizar que la voluntad de las personas, de las partes, no se vaya a cambiar? Dentro de las múltiples funciones que corresponden por mandato legal a los notarios, especialmente pues tenemos que tener en cuenta el norte jurídico, que es el estatuto notarial, Sí. a través del decreto ley 960 de 1970, Sí. que ya lleva en su existencia perfectamente 47 años Sigue. y aún sigue todavía vigente con muy pocas modificaciones. Es un estatuto que sabiamente fue concebido y hoy en día la prueba es que sigue en su entorno prestándole esa ayuda a los usuarios del servicio notarial. Ha habido unas pequeñas modificaciones, pero la verdad es que esa norma es de las pocas que todavía conservan su seguridad jurídica. Como debieran ser expedidas todas las normas para que duren. Para que duren. No hay absolutamente ninguna colcha, no hay ningún apéndice jurídico ni jurisprudencial que realmente le cambie el camino jurídico a lo que es el estatuto notarial. Simplemente hay unas directrices. Muy bien, pero entonces hagámosle un listadito a los televidentes de las tantas veces que tenemos que recurrir ante ustedes y por qué. La parte en la cual los usuarios del servicio notarial acuden es cuando ellos quieren que el notario testifique, que le dé fe al documento que allí van a presentar, el documento de reconocimiento de su firma, reconocimiento de su huella dactilar, donde se le diga, que el notario diga, el documento que yo estoy presentando ante el notario es un documento que es válido, que es cierto, que es serio. Entonces, una promesa de compraventa. La persona que va allí con el comprador y el vendedor van y solicitan al notario que les reconozca ese documento. O que tengan un documento original y que el notario lo confronte, que tenga correspondencia con el documento original, para que así tenga validez jurídica ante las autoridades administrativas y autoridades judiciales. Eso es uno de los primeros fundamentos por el cual el usuario acude permanentemente a diario. Y eso por eso uno a veces ve las notarías con unas colas bastante larguitas, porque la gente siempre confía en el notario. Entonces, que va con su letra de cambio para que se lo autentique. ¿Porque siempre confía en el notario o porque desconfía mucho en general de los colombianos, en general de la gente, y entonces se asegura con la fe pública? Yo diría que el notario como que le imprime un sello de seguridad jurídica al acto celebrado entre particulares, porque muchas veces esa desconfianza, de pronto la gente no le va a creer a esa otra contraparte, y entonces le dice, vamos y acudamos ante el notario, que él sí nos va a garantizar y nos va a dar la fe pública de que ese instrumento que vamos a autenticar tiene toda la seguridad y todas las condiciones para que se cumpla en todos sus cánones. Eso es fundamental. Ahora, no solamente se trata del reconocimiento de los documentos que presentan los ciudadanos. La persona que quiere vender un bien inmueble, pues el bien inmueble pues necesariamente tiene que ir a la notaría para que a través de un instrumento público se cristalicen esas cláusulas de venta, esos compromisos, el objeto del contrato, la persona que tenga la capacidad legal para suscribir ese documento, que la persona que está vendiendo sea el propietario. Claro. Que la persona que va a comprar tenga las condiciones y las habilidades para demostrar que lo que va a comprar proviene de recursos honestos, de recursos lícitos. Esos controles y esa depuración la realiza el notario a través de un sistema de una identificación biométrica para determinar que si es Pedro Rodríguez el propietario del inmueble A, es la persona que efectivamente está vendiendo el inmueble y que de aquí a mañana no resulte estafado y se cometa un fraude para la persona que compra. Eso sucedía hasta hace muy pocos años, en los cuales las personas, los estafadores, acudían a las notarías y no había controles, y entonces pues sencillamente el pobre comprador salía estafado en su pecunio, en su patrimonio, y perdía el dinero y se quedaba sin el bien inmueble. Yo recuerdo, sin embargo, que por las épocas, por ejemplo, de mi padre, la palabra era una escritura, y entonces supongo
que en esas épocas los notarios eran menos utilizados. Pero me toca hacer la última pausa y le dejo planteado esto, ¿qué pasa con los recursos que pagamos los colombianos en las notarías de nuestro país? Ya regresamos después de una pequeña pausa, la última. Volvemos a Mesa de Opinión, a su última parte. A ver, doctor Germán Bolívar, notario de Funza, que ha venido a este programa, nos complace haberlo tenido aquí. ¿Cuál es la verdad verdadera de lo que ganan los notarios y qué se hace con los recursos que a las notarías ingresan? Porque la opinión generalizada de la gente es que ustedes ganan muchísima plata. Esa es la pregunta del millón, doctor Ricaurte. En la mente y en el interior del pensamiento de los ciudadanos y de todos los colombianos y de todas las personas que piensan en las notarías que se están enriqueciendo, eso no es cierto. Eso no es cierto porque el mismo gobierno nacional ha establecido unos límites, unas talanqueras para efectos de que esos recursos notariales anteriormente, claro que anteriormente los notarios se enriquecían, porque no había un tope en los ingresos, en los derechos notariales. Hoy en día las normas establecen que el notario debe ganar un máximo por cada escritura pública que realice. Si se pasa ese máximo, cuando se trata, por ejemplo, de una negociación entre particulares, hay un límite, ¿sí? Y cada año se va ajustando. Entonces dice, el señor notario, cuando se haga una venta, por decir de 10.000 millones, usted no podrá ganar como derecho notarial, sino máximo esta suma. De ahí en adelante, esa plata le corresponde al gobierno nacional, al Fondo Cuenta Especial de la Superintendencia de Notariado y Registro. Quiero decir, un ejemplo, si los derechos notariales en una compraventa cuestan 80 millones, el notario únicamente recibe 25 millones y el excedente pasa a ser propiedad del Estado. Usted dice el notario únicamente recibe 25 millones. ¿Eso le parece poquito? No, 25 millones cuando las escrituras son muy excepcionales. Claro, depende, altas. Son muy altas. Sí. Y cuando se trata de escrituras públicas en las cuales interviene el Estado, una entidad del Estado y un particular, hay una limitante. ¿Eso equivale a qué porcentaje para el Estado y qué porcentaje para ustedes? Eso, el Estado, cuando esas escrituras equivalen más o menos a un 80%, el Estado coge el 80% cuando esas escrituras pasan el límite establecido por las mismas normas establecidas por el gobierno nacional. Ok, y en el resto de lo que ustedes autentican, de lo que hacemos ante ustedes, ¿cómo son los porcentajes? Muy bien, entonces resulta que, bueno, ya fijamos unas limitantes frente a los derechos notariales por concepto de escrituras públicas. Sí. Ahora, en cuanto a los demás diligencias de autenticaciones, reconocimientos de documentos públicos, matrimonios, disolución y liquidación de la sociedad conyugal, procesos sucesorales, que son también típicas de las funciones notariales, esos ingresos son de propiedad del notario, pero el notario tiene que pagar empleados, tiene que tributar ante la DIAN y aparte de eso, de los ingresos brutos que recibe el notario, el 10% de esos ingresos van para sostenimiento de la administración de justicia, para las cárceles del país. El 10% de todos los ingresos brutos del notario durante el mes pasan al Ministerio de Justicia a través de un fondo que se llama Administración de Justicia. ¿Tienen destinación específica? Específica, Administración de Justicia. Ok, pero entonces si le he entendido bien, en materia de escrituración es un porcentaje siempre elevado para ustedes, el resto para el Estado. En todas las restantes diligencias, todo es para ustedes, cancelando ustedes sus empleados, que entonces son funcionarios ¿de quién? ¿De ustedes, los notarios?
Exactamente. Los empleados al servicio de la notaría son subalternos del notario. Ellos se vinculan por un contrato de trabajo. El único que tiene el control del Estado es el notario, el control ante la Superintendencia de Notario de Registro y ante la Procuraduría General de la Nación. Lo controla la Superintendencia de Notario de Registro. De resto los controlan ustedes. El notario tiene toda la potestad y la libertad de escoger sus propios trabajadores. Se me acabó el tiempo. Rápidamente, en un minuto, ¿qué pasa, por ejemplo, con el Código General del Proceso en relación con las notarías? Muy interesante. Es un proceso que se descentralizó, que descongestiona y hay celeridad en los procesos. Por ejemplo, se pueden tramitar inventario solemne de bienes de hijos menores de edad o mayores discapacitados en caso de que las personas vayan a contraer matrimonio. La autorización para venta de bienes que son de propiedad de menores de edad o de personas discapacitadas. Lo que tiene que ver con la corrección de los errores en los registros civiles de nacimiento. Lo que tiene que ver con el cambio del componente del sexo en las personas transgénero. Entonces se pueden cambiar ya el sexo a través de un registro civil, a través de escritura pública. Si es hombre, entonces puede convertirse, se le cambia la casilla de hombre a mujer y de mujer a hombre. Y también estamos celebrando con la nueva sentencia de la Corte Constitucional matrimonios civiles igualitarios en igualdad de condiciones como si se tratara de un hombre y una mujer. Es decir, hombre y hombre, hombre y mujer con mujer se pueden casar por vía notarial. Y por supuesto, el trámite de las sucesiones, un proceso sucesional en una notaría se demora máximo 2 meses y no esperar 1, 2, 3, 4 años en un juzgado. Las cancelaciones de los patrimonios de familia, que antes era por vía judicial, que se puede hacer por vía judicial, pero también se puede hacer por vía notarial y máximo son 30 días. Es decir, el Código General del Proceso le dio celeridad y desconcentró las funciones que anteriormente eran de los jueces a los notarios para hacerlo más expedito y más económico. Bueno, pues es una lástima que el tiempo se haya agotado, porque mi invitado pues nos ha dado un panorama muy importante acerca de la función tan importante que cumplen los notarios en Colombia y en todas partes del mundo, ¿no? Es un hecho universal que no podemos confiar en la palabra del ser humano, sino que hay que dar garantía de que no vayan a cambiar las circunstancias pactadas en muchos sentidos de la vida humana. Muchas gracias por haber venido a Mesa de Opinión. Muchas gracias, doctor Ricaurte, y estamos a su servicio en las notarías. Como siempre, muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes estos ratos. No se les olvide que nos vemos de hoy en 8 días. Hasta entonces, feliz noche.